Dios los bendiga, amados hermanos, acá para dar la clase correspondiente al próximo domingo. La clase es la clase 3 del libro que estamos estudiando. Recuerden que estamos estudiando la unidad que habla sobre los consejos prácticos para la vida cristiana. Ya habíamos hablado de que la fe sin obra es una fe muerta, la primera clase. La segunda clase hablábamos de la importancia de tener, ¿verdad? ¿Por qué surgen algunos problemas en la iglesia? Ya decíamos en la segunda clase que surgen porque sencillamente algunos se apartan del fundamento que es Jesucristo. Número dos, las personas tienen una mente carnal para ir a la iglesia. Número tres, se apartan de la guía del Espíritu Santo. Esa era la clase número dos, que hablaba de por qué algunas iglesias tienen problemas. Y hoy la clase número 3 vamos a hablar de un ejemplo precioso de Saulo de Tarso, que también es Pablo, donde se nos habla de la vida cristiana, incluye libertad y disciplina. Vamos a hacer un análisis de la vida de ese gran apóstol, que fue el apóstol llamado para predicarle a los gentiles, y nos vamos a concentrar allí. Hay tres objetivos. Vamos a destacar la importancia de una vida disciplinada, ¿verdad? Como cristiano. Vamos a explicar también por qué el apóstol Pablo testificaba que para predicar el evangelio él se acomodaba a cualquier situación. El concepto de adaptabilidad, donde nosotros podamos ser relevantes a las personas que les estamos hablando. Y el tercer objetivo es valorar la oportunidad que Cristo nos da de predicar el evangelio. La afirmación fundamental dice: como siervo de Cristo confiesa que tiene libertad para acomodarse a cualquier situación. Fíjense que esa afirmación fundamental nos dice que tenemos que adaptarnos para poder llevar el evangelio. Y el versículo para meditar se encuentra en Primera de Corintios 9, 16. Dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Quiero señalar un error que hay en el expositor. Si usted mira en el expositor va a ver que dice lectura bíblica, dice Primera de Crónicas 21, del 1 del 7 al 3. Eso es un error. Ahí debió haber dicho quizás Primera de Corintios, de una nueva o cualquier otra cosa, pero no es eso. Así que quería hacer esa fe de errata, ese error en la impresión del expositor, pero no nos afecta porque vamos a concentrar en el estudio de Primera de Corintios 9, principalmente entre los versículos del 18 al 27, aunque también vamos a tocar algunos de los anteriores. Pero vamos a empezar con la lectura en clase, 1 Corintios 9, 19, y allí dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número, ¿verdad? Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar los que están sujetos a la ley. Ahí ven ese concepto de adaptabilidad que vamos a esbozar más adelante. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Perdón, hermano, sigo batallando con una infección. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. El 24 dice: no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Bonito eso. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, ¿verdad? Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esa es la lectura en clase, donde vamos a ver ciertas cualidades del apóstol Pablo que nos deben llamar mucho la atención. Y como introducción, ciertamente Dios se revela y da sentido de dirección a la vida humana transformada para bien. Ustedes van a ver que el apóstol Pablo tenía sus principios
una actitud, era una persona muy dedicada. Lo vamos a ver en el primer tópico de inmediato, muy dedicada. Pero la revelación de Dios lo encaminó al lugar correcto. Eso es bien importante. Cuando Cristo se revela a nuestras vidas, nos da dirección. Y vamos a ver, y precisamente quiero ir de inmediato al primer tópico, la fe que transforma la vida del ser humano. Y la parte A dice, sirviendo a Dios desde una perspectiva equivocada. Dice el libro de Hechos, capítulo 9, y empiezan a dar datos de Saulo, de Tarso. Ese es el nombre, Saulo de Tarso y Pablo son la misma persona, solo que Saulo es el nombre hebreo y Pablo es el nombre griego. Pero hablando un poquito, Saulo, sus padres eran judíos, pero él nació en una provincia de Roma, ¿verdad? Es como nosotros, que somos ciudadanos americanos, pero nacimos en Puerto Rico, ¿verdad? Y hemos sido hechos ciudadanos americanos, a pesar que no nacimos en los Estados Unidos, aunque, ¿verdad?, usted podría argumentar que Puerto Rico es parte de los Estados Unidos. Pero aquí en esta situación, él nació en Tarso y allí habían ya unos haciendos, o sea, unas comunidades judías. Sus papás pertenecían a esa comunidad judía. En el año 333 a.C. se adjudicó este territorio bajo el Imperio Romano. Y las personas que nacían en Tarso eran ciudadanos romanos. Así que Pablo tenía una ciudadanía dual. Era ciudadano romano y también tenía la ciudadanía judía, porque pues su familia era judía. Es importante destacar cómo fue criado Saulo, ¿verdad?, que en ese momento era Saulo, fue educado según la ley. Sus papás eran fariseos, eran de la secta de los fariseos, y ustedes saben que los fariseos son personas muy apegadas al estudio textual de la palabra. Así que Saulo era un fiel fariseo, era un fariseo que esperaba alcanzar una perfecta obediencia a la ley. Oiga eso, perfecta obediencia a la ley de Moisés, basada en una enseñanza primordialmente ética y práctica, tal como la interpretaba la tradición oral, lo dice Marcos 7:3. Así que algo que aprendemos de Saulo, era una persona muy, muy seria en lo que hace. Y él era tremendo fariseo muy bueno. Lo único que se volvió fanático, empezó a ver en esa enseñanza que todo el que estaba contrario a él tenía que ser exterminado. Y así fue que él le pidió permiso al Sanedrín, que eran los líderes de los fariseos, para ir a perseguir a los cristianos, porque él entendía que había que rechazar y combatir las enseñanzas de los seguidores de Jesucristo. Fíjense, una vez más, esto es una persona que está dedicado a lo que él sabe. Él está convencido de lo que él sabe y está dispuesto a luchar por defenderlo. No sé si ven ahí una gran cualidad de esta persona. Él tenía profesaba una fe errónea, pero estaba dedicado a obedecer esa fe. A veces nos tropezamos con gente que están en la fe errónea, pero son fieles a su fe. Yo creo que el Señor a veces tiene misericordia de esas personas. Y eso yo creo que fue lo que pasó aquí con Pablo. Porque ciertamente el Señor vio su actitud de obediencia dentro de esa fe errónea. Y como vamos a ver en el segundo tópico, Cristo se le revela a Saulo cuando él va camino a Damasco para ejecutar esa orden de perseguir a los cristianos. Dice que una luz resplandeciente iluminó su camino, y instantáneamente se cayó y quedó ciego, totalmente ciego. Ya estamos en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 3. Y dice que el Cristo resucitado irrumpió. Dios decidió tener una intervención directa con este hombre. Y se le reveló. Y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una expresión que es, ¿verdad?, algo especial, porque directamente le habló y lo confrontó. Saulo dice quién era el Señor, ¿verdad? Y Jesús escribe: yo soy Jesús
a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Ahí Saulo se da cuenta que está ante, ¿verdad?, una figura, ¿verdad?, completamente santa, y comienza un proceso de arrepentimiento y dice: ¿qué quieres que haga? Ahí ven como la actitud de esta persona, que es una persona que respeta mucho a Dios, era un fariseo que respetaba la ley, él lo hacía bien. Se da cuenta que está siendo intervenido por el mismo Dios y toma una actitud sumisa ante él. Dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Lo que sigue es algo muy interesante. A pesar de que se convierte, Jesús no lo manda, Dios no lo manda de inmediato a la misión, lo manda un proceso de preparación. Ese proceso de preparación conlleva, ¿verdad?, ciertamente primero enviarlo a Damasco, pasar unos días en meditación. Dice que estuvo 3 días sin comer ni beber, en ayuno, para hacer una labor de introspección. Y dice que Cristo envió a Ananías, a una persona, para que lo visitara, orara por él y que fuera lleno del Espíritu Santo. Hay un par de enseñanzas aquí muy importantes. Número uno, aunque tú hayas sido arrepentido y te hayas convertido al Señor, tiene que haber un proceso de discipulado contigo. Tiene que haber un proceso de tú entender el compromiso que has hecho. Y fíjese lo importante que es el que nosotros en nuestra casa tengamos un vehículo y una estrategia para que podamos de alguna manera proveer esa oportunidad a todo aquel que pasa al frente y es compungido o es llamado por la voz de Dios. Pero tenemos que darle seguimiento para que ese proceso de interpretación se dé. Y Dios bendiga a las personas como este Ananías, la persona que visita al nuevo convertido. Cuando uno visita al nuevo convertido, le manda un textito o llega hasta el banco y se pone a su disposición y la persona lo ve presente y empieza un proceso de discipulado. La persona empieza a crecer en el Señor. Yo tengo que felicitar a muchos de ustedes porque sé que lo hacen en la iglesia, pero esto es muy importante. Ananías fue clave en llegar hasta donde él, discipularlo, enseñarlo. Dice que le comunicó a Saulo el mensaje de parte del Señor en Hechos 9:10 al 19. Y lo bautizó. Y habiendo aceptado a Cristo como su Salvador, Saulo, cuyo nombre griego era Pablo, ¿verdad?, comenzó a compartir con algunos otros discípulos y siguió creciendo. Fíjense lo que quiero llevar. Hay una conversión radical en este fariseo perseguidor de cristianos para convertirlo al evangelio, pero hay un proceso de preparación. En el siguiente tópico vamos a ver cómo Dios usa lo que Pablo conocía, lo que Saulo conocía, para que se convenciera. Porque tenemos que entender, usted nunca va a poder ser un predicador efectivo si usted no cree ni entiende lo que predica. Así que es muy importante uno entender lo que predica. En la segunda parte de la clase dice testimonio de una vida transformada. En la parte A dice Pablo predicando que Jesús era el Cristo. Y aquí vamos a ver cómo Pablo se convenció él mismo de que él estaba abrazando ese mensaje del Mesías, ese mensaje de Cristo era el correcto. Y Dios en su misericordia lo hizo, revelándole lo que decía el Antiguo Testamento sobre la profecía del Mesías. Y ahí vemos que, ¿verdad?, como estudiosos, fariseos que son estudiosos de la palabra, empieza a leer en Isaías. Isaías 11, un profeta muy respetado. Empieza a leer que se subirá cual renuevo delante de él y como rey de tierra seca. Y en Isaías 53 donde dice: después levantará un reino donde reinará la justicia y la paz, y toda la tierra se llenará del conocimiento de Jehová. Isaías 11 del 4 al 10 dice: Isaías lo anunciaba como siervo de Jehová, que aceptó ser oprimido y angustiado, sometido al injusto castigo, siendo él inocente. Todo esto estaba predicho en los libros del Antiguo Testamento, que Pablo había estudiado a la saciedad mientras era fariseo. Me gusta mucho lo que dice Isaías 53, 1-9, porque es prácticamente una profecía literal de que Jesús era el Mesías correcto. Dice: Isaías señaló que el siervo de Jehová era considerado como un carente de hermosura. Jesús no nació en un trono grande, ¿verdad?,
y sin atractivo para ser deseado, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Fue menospreciado y no lo estimamos. Fíjese que Dios confronta a Pablo con un conocimiento que le es familiar a él como fariseo, para que él entienda y se crea y tenga la capacidad de entender bien ese evangelio que él va a predicar. Así que yo creo que es muy importante que aprendamos esto. Si tenemos la misión de predicar en nuestra iglesia, en nuestra congregación, tenemos que entender bien la palabra, creernos, vivirnos esa palabra. Ciertamente el apóstol estaba consciente del significado de las profecías mesiánicas y él abrazó a Cristo cuando se dio cuenta que esa profecía se cumplía en Cristo. Desde ese momento ya se sabe, hubo una transformación en él. Empezó a predicar el evangelio a todo tipo de personas, aunque fue llamado particularmente a predicarle a los gentiles, a los que no eran del pueblo judío. Solo comenzó a utilizar su nombre griego, que era Pablo, demostrando que él vivía sujeto a la obediencia del mandato del Señor, considerando que era un privilegio llevar las marcas de Cristo. Y aquí vamos a introducir el tema y hablar un poco de la actitud de Pablo. Algo que él se enfrentó, estoy ya en el segundo tópico, la parte de Pablo defendiendo los derechos de su apostolado. Se enfrentó con la resistencia de que mucha gente, esto se encuentra en el libro de 1 Corintios 9, del 1 al 18, mucha gente le daba lucha porque él no era un predicador a tiempo completo. O sea, él trabajaba secularmente, hacía tiendas, tenía un negocio de hacer tiendas, ¿sí?, mientras predicaba. Y mucha gente lo criticaba debido a que era un fabricante de tiendas. Pero él les refutaba. Y si usted lee ese libro de 1 Corintios 9, del 1 al 18, se da cuenta que él estaba por el techo defendiendo, porque tú dices que yo no soy un verdadero predicador porque trabajo. Venga, no. Y él defiende esa posición, ¿verdad? Él realizaba el trabajo de tiendas y eso lo hacía para evitar tener que ser mantenido. Él no tenía nada en contra de que otras personas vivieran del evangelio o vivieran de predicar, e inclusive le da esa opción y dice, el obrero es digno de su salario, no hay ningún problema con eso, pero él decidió, ¿verdad?, generar sus propios recursos y trabajar, ¿verdad? Y ahí deja él lo que es una opción al vivir del evangelio, al vivir del ministerio, o hacerlo privadamente. Así que Pablo estaba predicando el evangelio, respondiendo al mandato dado por Cristo, y él no podía dejar de predicar aunque quisiera. Si eso le obligaba a mantener su negocio, pues bien, bueno, ahí yo me identifico mucho con eso. Creo que el Señor nos ha llamado a todos, a mí particularmente y mi esposa, nos ha llamado a trabajar en las cosas del Señor, y nos preparamos en las universidades, obtuvimos grados académicos, ambos, mi esposa y yo, y dijimos, como le hemos dicho muchas veces a ustedes, pusimos nuestros títulos en los pies del maestro. Pues creemos que Dios tiene un espacio para aquellos que trabajamos secularmente, nos formamos en muchas de las capacidades que dan estas empresas para ponerlas al servicio del reino. Y no cabe duda de que el hecho de trabajar en un trabajo secular mientras se hace obra para el Señor no es contrario al plan divino. Y eso es lo que dice aquí, ¿verdad?, el apóstol Pablo. Como cuestión de hecho, Dios está reclutando a muchos profesionales para capacitarlos, ese es el caso mío de mi esposa, en los conocimientos bíblicos y teológicos, combinados con sus conocimientos vocacionales o profesionales, con los que adquieran en las instituciones teológicas para realizar ministerios más efectivos. Yo creo que es una bendición que el Señor nos da, que podamos trabajar secularmente y también trabajar en el ministerio. Ahora bien, queda claro que el obrero es digno de su salario, y si hay un obrero que se dedica a tiempo completo al ministerio, eso está perfectamente bien también. No estamos criticando eso, no lo estamos poniendo de una manera negativa. Creo que es una bendición, pero creo que hay un gran beneficio en tener esa dualidad de funciones con los que trabajamos
secularmente. Voy a la parte 3 de inmediato de esta clase, el enfoque y modelo del apostolado de Pablo. Y en la parte A empezamos a hablar un poco de esa adaptabilidad que demuestra Pablo. Muy importante, porque tu mensaje tiene que ser relevante a la audiencia que te escucha. De nada te vale que tú hables el mensaje y las personas que te escuchan no lo encuentran que le es relevante a ellos, no lo entiendan, o sea, como el papagayo. No se trata de hablar por hablar, no se trata de decir, se trata de que lo que tú dices o lo que haces sea relevante a la audiencia. Entonces el apóstol Pablo da una gran enseñanza aquí, 1 Corintios 9, del 19 al 23. Dice, gracias a la experiencia del Cristo resucitado que lo cambió a él grandemente, Pablo estaba libre del sometimiento a cualquier ceremonia externa. Él se adaptaba a todo, porque él fue cambiado, él fue transformado por la revelación de Cristo. Y dijo, mira, yo me voy a juntar con el que sea, con el gentil, con el que no es gentil, con el que está con él, y voy a impactarlo. ¿Verdad? No dice que tú hagas el pecado que ellos hacen, pero te mezclas con ellos para impactarlos. Así que Pablo estaba muy consciente de la diversidad poblacional y el pluralismo religioso que existía en las diferentes regiones donde Pablo predicaba el Evangelio. Sin lugar a dudas, él tenía que entender eso, y eso era un activo para él. Por ahí pasa un pajarito. Era un activo para él, porque en donde él estaba predicando era necesario poder tener esa pluralidad de mensajes. Entonces da unas recomendaciones, ¿no? Esta cuestión de la diversidad. Número 2, uno debe ser sensible a observar las múltiples necesidades existentes en la gente. Tienes que ser sensible a lo que la gente necesita para que sea relevante. Y tienes que desechar los sentimientos de superioridad. Hay gente que cree que tiene esa cagaja por el mando. Había un predicador que le decía a la gente que eran hijos del diablo, y el mensaje era un mensaje de odio. Hay que tener cuidado con eso. Yo no quiero juzgar, ¿verdad?, ni que uno ni que otro, pero uno no puede predicar con el mensaje en una forma que sea abrasiva, que uno se cree que es poseedor de todo conocimiento. Siempre que se valore a las personas es importante reconocer que son objeto del amor de Dios, y el predicador debe procurar que toda persona se sienta aceptada y comprendida, recibiendo el cuidado pastoral que necesita. Así que es una gran enseñanza, una vez más. Tenemos que asegurarnos que cada persona que esté por la puerta de nuestra iglesia se le dé la oportunidad de que tenga una experiencia de conversión que sea relevante para él. Así que es importante tomar en consideración los principios para trabajar en el Señor, ¿verdad? Y Pablo lo dijo muy claro: por lo cual, siendo libre, me he hecho siervo de todos para ganar un mayor número, dijo él allí. Así que Cristo trataba con sabiduría a los que vivían bajo la ley de Moisés, a fin de ganarlos para Cristo. Y a los gentiles que vivían sin la ley de Dios, los guiaba a conocer la gracia divina de la salvación, de manera que pudieran salir del paganismo. A los débiles les demostraba comprensión, ¿verdad? Cada grupo le tenía una aplicación particular, le demostraba misericordia, atrayéndolos para cobijarse la gracia redentora. Así que todo esto lo hacía siendo iluminado por el Espíritu Santo. Eso es lo que quiero decir para combinar este tópico: es tienes que hacer que tu mensaje sea relevante. Por último, voy al último tópico de la clase, donde aquí me encanta mucho este tópico porque hace el paralelismo. El apóstol habla del paralelismo del atleta, del que, ¿verdad?, trabaja duro para alcanzar una meta. Los griegos, ustedes saben que era una cultura al día de hoy. Celebramos las Olimpiadas, que tienen la herencia de los Juegos Olímpicos en Grecia, ¿verdad? Todos ustedes saben que yo soy un fanático de los maratones, que es uno de los eventos que fue inspirado desde la Grecia de ese tiempo. Entonces, si ustedes ven mi camisa, tengo la camisa del maratón de Atenas, así que a ver qué lindo está. Y en Grecia, yo estuve allí en Olimpia, y
pude correr, donde se hizo el primer maratón, ¿verdad? Un maratón es una carrera de 26.2 millas, y es verdad, a mí me toma 6-5 horas correr eso. Así que para usted hacer ese tipo de trabajo, ese tipo de ejercicio, usted tiene que prepararse. Y el apóstol Pablo utiliza precisamente eso, ¿verdad? Muchos de ustedes saben que yo para prepararme, aunque voy lento, el que gana la carrera la hace en 2 horas, pues yo la hago, me toma 6-5 horas. Y tengo que prepararme. El sábado pasado corrí 16 millas, eso son casi 3 horas. Y el cuerpo se tiene que adaptar, y uno no puede, tiene que dejarle rebajar, dejar de comer un poquito, correr por las mañanas, prepararse. Hay unos sacrificios que el atleta hace con la intención de ganar una carrera. No necesariamente ganar el primer lugar, terminar una carrera. Y yo, pues, vuelvo y digo, me identifico mucho con esta enseñanza, porque yo, que esa es una de las actividades que me gusta hacer, lo único que me gusta es terminarlo, ¿verdad? Hay muchos más que ganan. El maratón de Berlín, que lo corrí en septiembre pasado, corrieron cerca de 50.000 personas. Yo no sé cuántos me ganaron, a mí no sé ni qué lugar llegué. Yo sé que tengo la medalla del maratón de Berlín. Y vivo, pues, orgulloso de que completé esa carrera, y el apóstol, pues, habla sobre eso. Pablo menciona que los atletas se someten a vivir bajo estrictas disciplinas, dedicando su vida al entrenamiento. Pablo utilizó la figura del atleta y su vida disciplinada para establecer un contraste con la vida del cristiano. El cristiano, al igual que el buen atleta, debe esmerarse en vivir una vida disciplinada. Al igual que el corredor, el boxeador, cualquier deporte, ¿verdad?, requiere de dedicación, de practicar. Así mismo es la vida cristiana. Uno debe cultivar esa vida cristiana. El atleta se despoja de todo peso para poder correr la carrera, y tenía que jugar siguiendo las reglas establecidas. Así mismo es la vida del cristiano. Destacó que el cristiano vive sometido a la lucha feroz con las fuerzas del mal. Ahí hace también otro paralelismo con el boxeador, peleando, no tirando puñaladas, sino peleando contra su propia carne. Nosotros tenemos la batalla contra nuestra propia carne. El apóstol nos menciona eso en 1 Corintios. No golpeando al aire, sino el cuerpo del pecado. Usted no es atleta y también es heraldo. No debe sufrir la vergüenza de perder la carrera después de haber animado a otros. Es importante que para que usted gane la carrera, no llegar primero, sino para llegar a la meta, para tener una corona incorruptible. Yo le digo, me identifico mucho con esta figura, porque ciertamente el completar las metas requiere sacrificio. No hay tal cosa como tú ser un creyente que no tienes esa disciplina, ¿verdad? La disciplina te ayuda a cumplir el objetivo para el cual fuiste llamado. Por eso es que la clase se llama, ¿verdad?, que la vida cristiana incluye libertad y disciplina, ¿verdad? Eres libre en Cristo, eres libre porque ya el Señor te ha hecho libre. Tienes la ventaja de que estás liberado del pecado, pero tienes que tener la disciplina de ser consistente en aquellas cosas que te llevan a Dios. El lectura de la palabra, la oración, el ayuno, el congregarse, esas cosas son relevantes. Así que, concluyendo y ya terminando, vimos ahí en el apóstol Pablo un hombre muy especial, ¿verdad?, con un compromiso muy grande por el cumplimiento de la palabra, aún desde que era fariseo. Y luego, ya cuando se le reveló el Cristo, ya cuando se convierte en un predicador del Evangelio, un hombre muy comprometido, que nos enseña la importancia de dedicarnos al Evangelio, aunque no sea a tiempo completo. Él trabajaba secularmente, pero lo hacía para cumplir, y cumplía a cabalidad el mandato que tenía. También nos enseña mucho a que tenemos que ser disciplinados como cristianos y como creyentes. Así que esperamos que esta clase le haya sido de bendición a su vida, y muchas gracias.